A dar inicio a la enseñanza de hoy. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta tarde, por este tiempo, Señor. Yo te pido que en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, nos des un corazón entendido, que nos des ojos para ver, oídos para oír, Señor, y que estas verdades profundas del Evangelio, de las Escrituras, de tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones para que dé fruto al 60, al 70 y al 100 por uno, Señor, que todo lo que oigamos, Señor, lo pongamos en práctica, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que no quieres que seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir esto en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que todo lo que digamos, todo lo que enseñemos en esta tarde, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, Señor, y por encima de todo que sea conforme a las escrituras y a tu verdad, Señor, y que no nos salgamos de ahí, Padre bendito. También te pido, Señor, que bendigas cada hermanita, Señor, que se conecta, sus familias, sus trabajos, sus ministerios, Señor, y que seas tú hablando cada 8 días, Señor, y en oración y en intimidad a sus corazones, a nuestros corazones, Señor, y ponemos este tiempo maravilloso, Padre, dándote gloria, honra, exaltación y el honor, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres digno, fiel, solo tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor, y ponemos este tiempo, Señor, maravilloso en enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Listo, mis hermanas. Dios les bendiga. Bueno, ya vamos a iniciar. Hay una hermanita de Cartagena que me llamó, que creo que está trabajando, no puede. Otra hermana también me escribió que se le dificulta, pero entonces la clase está siendo grabada. ¿Listo? Ya están listas, tienen la palabra a la mano y dónde anotar, ¿vale? Me dicen, Sí, por favor, señor, ya, gracias a escuchando, Dios. me levantan una manito o me dicen, me confirman. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ok. Listo, entonces vamos a ir al libro del Evangelio de Juan. ¿Listo? Y vamos a ir al capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Listo? Hoy ya iniciamos oficialmente, ¿cierto? Estudiando la cartilla de lo primero es lo primero. ¿Listo? Entonces, mientras que van buscando ahí, Amén. les voy a ir explicando un poquito, ¿cierto? Lo más importante que Dios quiere para nosotros es la salvación, ¿sí? Hermano Amén. Orlando, Dios le bendiga. Toca que prenda, por favor, el micrófono porque si va a hablar, entonces toca que prenda el micrófono ahí, pero ya creo que ya me escuchó. Lo más importante que Dios quiere para nosotros es la salvación. ¿Listo? Es la salvación. ¿Por qué? Porque es lo más importante de la vida cristiana. Por eso se llama lo primero es lo primero. ¿Sí? Y es que las personas sean salvas de la condenación del infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo más importante y que debemos de tener siempre en cuenta que Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Sí? Entonces, ya como tienen Juan capítulo 3, versículo 3 ahí, vamos a leer desde el versículo 1, ¿cierto? Yo voy a leer, ustedes me siguen ahí, hasta el versículo 7, ¿vale? Entonces, prendan por favor la camarita, no se me vayan, la hermana Carmen, Daniela, prendan las cámaras por favor. Eso es, no les dé pena, no me les dé pena prender la camarita, ¿listo? Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3. Del versículo 1 hasta el versículo 7, perdón, ya lo tienen ahí, yo voy a leer, ¿listo? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sí? Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, escuchen bien,
de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es lo más importante, ¿cierto? Y de mayor relevancia que toda persona cuando entiende el Evangelio tiene que hacer. Y es el nuevo nacimiento porque es un requisito que Dios nos está poniendo aquí en su palabra. Es un requisito, por eso dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Y vuelve y repite que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay dos diferencias, ¿listo? Entonces, no es lo mismo ver que entrar, ¿sí? Si notamos en estos versículos, el Señor primero dice que hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos y después dice que hay que nacer de nuevo para entrar. Entonces, ver y entrar son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? ¿Para qué? Lo primero es para ver el reino de los cielos, que es lo que nos enseña en el capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, tomen apunte, ¿cierto? Porque vamos a explicar las diferencias entre ver y entrar, ¿sí? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero es para ver el reino de los cielos, ¿sí? Ver es presente, ¿listo? Ver es presente, ¿sí? Está Hoy. hablando del presente. Por eso dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Es la redención. Aquí el Señor nos está hablando de la redención, ¿sí? Es todo lo que Jesús ganó para nosotros, pero solo un nacido de nuevo puede disfrutar de esos privilegios. Por eso ver está hablando del presente, ¿listo? Por eso la palabra dice que Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, entre esas cosas, Jesús ganó la comunión con Dios, ¿cierto? Eso es ver. Es todo lo que Jesús ganó para nosotros, que el Espíritu Santo more en nosotros. Sí, está hablando de la redención, de tiempo presente. Eso es ver. ¿Sí? Y después dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ese entrar se refiere a futuro. Sí, está hablando del futuro. ¿Sí? Es decir, la vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa claridad sobre ver y entrar. ¿Listo? Sobre ver y entrar. Entonces, ver hace referencia al presente, es decir, todo lo que redimió Jesús para nosotros. ¿Sí? Todo lo que Él redimió y ganó para nosotros. A eso se refiere con ver, ¿vale? Y entrar en el reino de Dios hace referencia al futuro, es decir, a la vida eterna. Ya saben que si tienen preguntas, prenden el micrófono y con mucho gusto, listo, no les dé pena hablar, que para eso estamos aquí, es para resolver las inquietudes. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero, para ver el reino de Dios, ya lo expliqué, ¿cierto? Lo segundo, para entrar en el reino de los cielos. Ver es presente, entrar es futuro. ¿Qué se refiere? A la vida eterna. ¿Sí? Otro punto también muy importante y es que Jesús afirmó que la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos es naciendo de nuevo. No hay otra opción, no hay más opciones, ¿sí? Esta es la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos. Por eso en el versículo 7 de Juan capítulo 3, el Señor le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay algo muy importante. Mire. Versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Es decir, que este hombre era un instruido en la ley, ¿sí? Era miembro del Sanedrín, era rico, ¿sí? Era un hombre muy importante. Y aunque se sabía la ley de memoria porque era instruido en ella, no podía entender cuando Jesús le estaba diciendo, mire Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Y él le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús afirma que es la única manera, présteme atención, que es la única manera de entrar y ver el reino de los cielos. ¿Sí? No hay más.
¿Listo, mis hermanos? No hay más. Esta es la única manera. Por eso la cartilla se llama, y la enseñanza, lo primero es lo primero. Si la gente no nace de nuevo, se van a perder. Mire, hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente que ora, que ayuna, que se congrega todos los domingos, que son fieles, que diezman, que ofrendan, que son cariñosos, amorosos, pero no han nacido de nuevo, ¿sí? No han nacido de nuevo. Por eso esto es una necesidad, esto es una urgencia. Por eso Jesús lo plasmó así. Es la única manera en que ustedes y yo y la iglesia y todo aquel que venga al Señor y le conozca, si no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. ¿Listo? Entonces, ya les expliqué que ver es una cosa y Amén, entrar sí, Señor. es otra cosa. ¿Listo? Estamos viendo para qué nacer de nuevo. ¿Listo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Listo? Ahora, si estamos hablando para qué nacer de nuevo, entonces vamos a ver unos puntos principales. Lo primero es para ser hechos hijos de Dios. Entonces, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Todos son hijos de Dios? ¿Quién me contesta? Bueno, yo sé que saben todos tienen mucho conocimiento. Yo sé que alguien me puede contestar. ¿Quién me contesta? La hermana Mercedes. Listo, hermana Mercedes, prenda el micrófono, porque no le escuchamos. ¿Me oye? Sí, señora. Ya, ya. ¿Ya me oye? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué para que si todos somos hijos de Dios? Sí. No todos somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros, en Juan 1, no sé, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que debemos hacernos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Es correcto, hermana, gracias. Muchas personas, por falta de conocimiento o porque les han enseñado mal, sí creen que todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todo es creado por Dios, ¿cierto? Pero para ser hijo hay que ganarse ese privilegio. No todos son hijos, ¿sí? No todos son hijos de Dios, ¿sí? ¿Para qué nacer de nuevo? Precisamente para eso, para que seamos hijos de Dios, ¿sí? Para ser hechos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero no todos llegan a ser hijos de Dios. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Entonces yo quiero que la hermana Mariela, que está ahí conectada, ¿cierto? Y yo los veo a todos muy bonitos hoy. Para el Señor hay que ponerse bonito, hay que venir aquí con ánimo, con fe, hay que vestirse bien para el Señor, porque estamos delante de la presencia del Señor. La palabra dice que donde hay dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Entonces, hermanita, mire, léame por favor Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Mire lo importante de este texto de Juan primero, versículo 2 y versículo 13. Dice, perdón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Por eso Jesús fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Sí, eso es una razón por las cuales él era hijo de Dios. Para nosotros ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Entonces, son hijos de Dios los que son engendrados por él. Y la hermana acabó de leer, entonces por favor anote esa cita. ¿Listo? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Listo? Es muy importante porque ahí dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto? Ese creer implica conocer a la persona, tener una intimidad con él, saber a qué vino, qué dijo, qué hizo, a qué lo envió Dios, ¿sí? Todo conforme a las escrituras, porque la gente dice, sí, el que cree en el nombre de Jesús. Bueno, usted le puede preguntar a una persona, ¿usted cree en Jesús? Y dice sí, pero no le conoce conforme a las escrituras. De ahí
el pequeño detalle, entre comillas es pequeño, porque vale mucho. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mire. Ahí lo tengo atrás en la pancartita. El texto clave, es un texto muy hermoso. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Dios. Cuando se es hijo, ¿cierto? Cuando se es hijo de Dios, se pasa a ser miembro de la familia de Dios. ¿Listo? Se pasa a ser miembro de la familia de Dios. Sí, eso también Otro es punto, ¿no? increíble. Dígame. Otro punto, ¿sí? Ya le digo, hermanita, se le escucha muy entrecortado. Debe ser la señal. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Lo primero, para ser hecho hijo de Dios o ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Son hijos de Dios los que son engendrados por Él. ¿Listo? Únicamente los que son engendrados por el Padre. ¿Sí? Cuando se es hijo, entonces se pasa a ser miembro de la familia de Dios. Entonces yo quiero que Daniela, que está conectada ahí, me ayude por favor con Efesios, capítulo 2, versículo 19. Pastor, lo que pasa es que la Biblia se la ¡Ja! llevó mi esposo porque la tengo en el celular. La tengo por la tablet, pero en este momento tengo el celular. Listo, bueno, no hay ningún Discúlpeme, pastor. problema. Listo, listo. Entonces lo leo yo, vale, no te preocupes, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Listo, lo voy a leer yo, ¿listo? Pero entonces anota la cita, Daniela. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Listo? Búsquenlo ahí, por favor, y mire lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser hechos hijos de Dios, y cuando se es hijo, se pasa a ser miembro de esta gran familia que es la familia de Dios. ¿Cierto? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? La iglesia. La iglesia, ¿listo? ¿Para qué nacer de nuevo? Otro aspecto muy importante. Cuando se nace de nuevo, ¿sí? Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Dios es nuestro Padre. Mire lo bonito. O sea, cuando tenemos un Padre, ¿cierto? Ya somos hijos, ¿cierto? Tenemos un Padre que nos quiere dar absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner a leer a la hermana Adiela, que está por ahí. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15, ¿listo? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Amén, hermana, gracias. Entonces, cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia de Dios en el Antiguo Testamento y de Dios en el Nuevo Testamento? Que la palabra dice que Él no puede cambiar, que en Él no hay sombra de variación, pero había una diferencia muy importante. En el Antiguo Testamento era creador, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento pasa a ser Padre. ¿Por qué? Porque no, porque ya nació su hijo. Claro, Ya nació su hijo. porque ya está Jesús, porque ya está su Hijo, Padre ¿cierto? Jesús. Entonces, precisamente ese también es un privilegio cuando nacemos de nuevo, ¿cierto? Somos hechos hijos de Dios y tenemos un Padre, ¿vale? Un Padre. En el Antiguo Testamento Dios solamente era creador, en el Nuevo pasa a ser Padre. ¿Listo? ¿Para qué nacer de nuevo? Otra característica importante. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Listo?
Entonces yo voy a poner a leer aquí a otra personita. El hermano Orlando que está ahí, si puede prender el micrófono, si no tiene inconvenientes. Hermanito, no le escuchamos. ¿Tiene que prender ahí el micrófono? Ahí Sí, ya. lo aprendí. Listo, mi hermano. Amén. Amén. Sí. Léame, por favor, Romanos 8:29, si es tan amable. Amén, ya va. 8:29. Por acá, por acá. 8:29. Sí, señor. Dice, porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Sigo. Amén. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Muy amable. ¿Listo? Perdón, pastor, ¿cuál era la cita? Romanos 8:29. ¿Listo? Presten atención entonces. Jesús es nuestro hermano mayor, ¿cierto? Entonces debemos de nacer de nuevo para que también Jesús sea nuestro hermano mayor. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escuche, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? Otra característica muy importante, ¿sí? De para qué nacer de nuevo. Y es que somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Entonces la hermana Mariela que está ahí, por favor, me ayuda con Romanos capítulo 8, versículo 17. Amén, pastor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, hermana. Muchas gracias. Está en Romanos 8, 17. ¿Listo? Entonces pasamos a ser herederos de Dios. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es eso? Eso es una promesa muy hermosa. Ser heredero de Dios. Sí, mucha gente no puede comprender estas palabras. Sí, pero es una connotación muy grande que conlleva este texto. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ese es otro aspecto muy importante, ¿no? ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser herederos de Dios. ¿Listo? Otra característica, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Listo? Somos participantes de la naturaleza divina. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, por favor. ¿Estoy muy despacito, muy rápido? No, Corríjame. ¿Voy bien? Listo. bien. Bueno, yo soy paciente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Listo? Yo quiero que lo busquen ahí. Me dicen si ya lo tienen, porfa. Amén. Listo. Voy a leerlo yo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Otra característica importante, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Dice de la siguiente manera, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, escuche bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Jesús tenía naturaleza divina? Amén. ¿Sí o no? Sí, pastor. Sí, pastor. Amén. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para que nosotros también seamos participantes de esa naturaleza divina. ¿Listo? Naturaleza divina. Eso está en 2 de Pedro 1:4. ¿Listo? Otra característica. Como ya somos hijos, ¿cierto? Como ya somos hijos,
entonces somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios o los hijos de Dios son guiados por su Santo Espíritu. Vamos a ir al libro de Romanos 8:14. Esto es muy importante, mis hermanos. Mire, cuando usted nace de nuevo, ¿cierto? El Espíritu Santo lo guiará en todas las decisiones que usted vaya a tomar en su vida, sean económicas, espirituales, sean físicas. Eso abarca todas las decisiones que usted quiera tomar, absolutamente todo. Cuando usted, si nace de nuevo, el Espíritu Santo lo va a guiar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo guía a sus hijos, ¿sí? El Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es otra característica muy importante, ¿sí? Del para qué nacer de nuevo. ¿Listo? Entonces, los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Romanos 8:14. Sí, ¿Lo leo, señora, por pastor? favor, gracias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bonito, gracias. Mire lo bonito de esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor le está diciendo, bueno, de ahora en adelante, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Segundo punto de la necesidad o de para qué. Pastor, qué pena, una pregunta. ¿Salmo Señora, qué? Salmo ¿Me das 32, versículo 8. Ay, gracias. Gracias. Los que son guiados. Dice que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Listo? Segundo punto de para qué nacer de nuevo. ¿Sí? Segundo punto de para qué nacer de nuevo. Lo primero que vimos es para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Para ser hechos hijos de Dios. Y de ahí se desprenden unas características. Son hijos de Dios los que son engendrados por Él, ¿cierto? Cuando se es hijo, se pasa a ser miembro de la familia de Dios, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Estamos viendo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ahora, segundo punto de para qué nacer de nuevo. ¿Listo? Esto es muy importante, yo quiero que le presten atención acá. Que vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, segundo punto de para qué nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Listo? Morando en nosotros. Entonces vamos a ir al libro de Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. ¿Lo leo, pastor? Sí, señora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias, amén. Mire lo importante de esto. Si alguno, dice el apóstol Pablo a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Es decir, no somos de Dios, no somos de Cristo. Esto es muy importante. Entonces, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo. Por eso dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña y nos habla sobre 4 preposiciones, escuche bien, de lugar con referencia al Espíritu Santo. ¿Listo? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Nos habla de 4 preposiciones, ¿cierto? Con referencia al Espíritu Santo. ¿Sí? También dice que puede permanecer sobre la persona. Entonces,
Ah, el Espíritu Santo está con nosotros. Eso es una preposición. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 17. Vamos a buscar esa cita, por favor. Perdón, pastor, la cita. Juan capítulo 14, versículo 17, hermano. Yo la tengo. Listo. Lo leo, pastor. Sí, señora. Dice 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Listo. Aquí hay una preposición. ¿Listo, mis hermanos? Por eso dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? En este caso, esa preposición con, ¿cierto? Esa preposición con vosotros hace referencia a compañía. ¿Sí? El hermano Orlando está con la hermana que no sé cómo se llama. No sé si es la esposa, no sé si es la hija. Mi hija, Listo, entonces, hermana mire. Yanni. Hola, Dios te bendiga. Mira, entonces es una preposición. Si el hermano Orlando está con su hija, Daniela está con su esposo, ¿sí? La hermana Mariela está con su hijo. En este caso, la preposición con hace referencia a compañía o al lado de, ¿sí? Por eso el hermano Orlando, al lado está su hija, ¿sí? Es muy importante que esta preposición hace referencia para dar a conocer a Jesús, ¿sí? Hermano, por favor, apague el micrófono mientras tanto. Sí, págame el micrófono ahí. ¿Listo? Entonces, esa preposición con hace referencia a compañía o al lado de, ¿sí? Y eso lo hace para dar a conocer a Jesús, ¿sí? Para guiar a la verdad y testificar de Jesús, ¿sí? La preposición con, ¿sí? Se refiere a compañía o al lado de, y lo hace para dar a conocer a Jesús, guiar a la verdad y testificar de Jesús, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, vamos entendiendo. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen llegar y la vamos resolviendo. ¿Listo? Otra preposición, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Yo quiero que le presten mucha atención. Recuerden que finalizado cada capítulo se hace un examen, ¿no? No se vayan a rajar porque después dicen que soy mal maestro y me dan correa. ¿Listo? Entonces. Perdón, pastor, no lo escuché. Espíritu Al final, Santo. ¿Qué no escuchaste? Lo que dictó ahorita, ¿no era un asterisco? Pues me quedé en Espíritu Santo. Te quedaste en Espíritu Estoy Santo. Bueno, perdida. estamos hablando de que la Biblia, ¿cierto? Voy a hacer el repaso rápido. Enseña que hay 4 preposiciones de lugar con referencia al Espíritu Santo. ¿Listo? La primera es que el Espíritu Santo está con nosotros. Eso está en Juan 14:17, ¿sí? Y en ese caso, la preposición con hace referencia a compañía o al lado de, ¿sí? Y eso lo hace para dar a conocer a Jesús, guiar a la verdad y testificar de Jesús. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Listo? Vale. La segunda, vamos a ver la segunda. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿sí? Segunda preposición, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles. ¿Lo leo? Sí, hermanita, léalo por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me está oyendo bien? Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermanita, muy amable. Listo, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso es otra preposición, ¿sí? Por eso la hermana leyó y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vámonos un capítulo más adelante, Hechos capítulo 2. Pastor, qué pena una pregunta. El verso que respalda el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Me lo puedes recordar? Porfa, es que no alcancé a oír bien a la hermana. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Listo, muchas gracias. 8. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 2 y 4. Del mismo, sobre Sí, hermanita, léalo. Hechos 2, versículo 2 y 4. dos. Y de repente, vino el segundo estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, hermana Mercedes. Dios le bendiga. Le escuchamos un poquito entrecortado, pero ahí le alcancé a entender. Ahí le alcancé a entender. No se preocupe. Listo. Entonces, No mire. le entiendo nada. Hechos capítulo 1, versículo 8. Señora. ¿No me oyeron nada nuevamente? ¿Les leo? Sí, hermanita. No, ya, tranquila. Ya le escuché un poquito. Lo que pasa es que se le escucha muy entrecortado. Debe ser la señal. De pronto, sí. Debe ser la señal, hermana. No se preocupe, tranquila. Listo. Entonces, la hermana Mercedes leyó Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Por eso dice, cuando haya venido sobre, eso es una preposición, sobre vosotros. Y Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, escuché, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, ¿sí? La preposición, perdón, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Listo? Ahora, preste atención. ¿Cuál fue la primera preposición que vimos? Con nosotros. Está con nosotros, ¿cierto? Esa es la primera. Sí, ¿Listo? señor. Que hace referencia a compañía o al lado de. Hasta ahí, claro. Yo quiero que ustedes me digan, por favor, si están entendiendo o no. ¿Sí? Muévanme la cabecita, levanten una manito, hagan algo. Pongan una manito así. Eso está bien. Ya cuando se ríen, yo sé que, bueno, pero si pregunto, me contestan entonces. ¿Listo? Hasta ahí estamos entendiendo, ¿vale? Entonces, la primera preposición es que está con. Que hace referencia a compañía o al lado de. ¿Para qué? Para dar a conocer a Jesús, guiar a la verdad y testificar de Jesús. ¿Sí? Recuerda que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Lo segundo es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Segunda preposición, sobre nosotros. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, versículo 2 al 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, si ve la preposición, cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Sí, en este caso la preposición sobre, que es la que estamos viendo, ¿cierto? En el libro de los Hechos, hace referencia a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, hasta ahí, esa preposición sobre hace referencia a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, señor.
pasó. Ya, pensé que se me había salido, listo. El Espíritu Santo también permanece sobre nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo permanece sobre nosotros. ¿Sí? Lucas capítulo 4, versículo 18. Yo lo leo. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Bueno. Dice la palabra del Señor. ¿Así ya lo tienen todos? Listo. El Espíritu del Señor Señor, está amén. sobre mí. Escuche bien. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Listo? Entonces el Espíritu Santo permanece sobre nosotros, permanece sobre nosotros. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 32 y versículo 34. Aquí en este texto de Lucas 4:18, ¿cierto? Está hablando Jesús. Por eso él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, él vino predicando de sí mismo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Juan capítulo 1, versículo 32 y 34. Listo, el que me quiera leer. Juan capítulo 1, versículo 32 y 34. Bueno, pues, ya lo tengo. Sí, señora, léalo, por favor. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Gracias, hermana, muy amable. Con mucho gusto. Entonces, aquí permanece o nos muestra que el Espíritu Santo permanece sobre nosotros, ¿sí? Así como permaneció sobre Jesús. Mire, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, ¿sí? Y permaneció sobre él, y yo le conocía. ¿Sí ves? Dice, y permaneció sobre él, y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece, mire la preposición, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Permítame en un segundito, yo pongo en silencio acá el WhatsApp, porque todo el mundo está escribiendo por ahí, entonces ya voy a silenciar acá esto rápido. Eso es. Listo. Ya silencié. ¿Listo? ¿Está ahí bien? ¿Todos están entendiendo? ¿Sí? Listo. Estamos hablando sobre las 4 preposiciones que nos enseña la palabra de Dios con lugar o referencia al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo también permanece sobre nosotros. Y ya vimos 2 citas, Lucas 4:18 y Juan capítulo 1, versículo 32 y 34. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de permanecer sobre, ¿sí? En este caso, ese permanecer sobre, esa preposición hace referencia a ungir, ¿sí? A ungir. Es decir, el Espíritu Santo lo capacita para desempeñar una tarea, una función o un trabajo, ¿sí? En este caso, ¿qué hizo Jesús? Por eso él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la tarea?
Dice, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, nótese que aquí el Señor dice, el Espíritu Santo, ¿sí? Está sobre mí, me ungió, ¿cierto? Y esa palabra ungir, ¿sí? Significa que lo capacitó para desempeñar una función, ¿sí? Lo mismo hace con nosotros, ¿sí? En este caso, permanecer sobre, ¿cierto? Hace referencia a ungir a la persona, ¿sí? El Espíritu Santo unge a la persona para que ustedes y yo, ¿sí? Desempeñemos una función, un trabajo, ¿sí? O una tarea. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo todos? Señor. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, señor. Listo, pero díganlo con seguridad, digan sí, sí, señor, estoy entendiendo todo, porque si no me devuelvo y hacemos Señor. repasito. Listo, eso está bien. Una pregunta, pastor. Vamos en, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. No, no. Sí, señora, Luego, el Espíritu Santo Está. permanece sobre nosotros. permanece sobre nosotros. Y luego ¿Sí? es, el Espíritu Santo está Sobre mí. sobre nosotros, o es lo mismo. Me confundí. Permanece. Vamos a hacerlo otra vez desde el principio. Vamos a hacer el repaso rápido. ¿Listo? Estamos hablando de las 4 preposiciones, ¿vale? 4 preposiciones. La Ok, primera son es que el 4. Espíritu Santo está con nosotros. ¿Listo? Segundo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ah, ok. La palabra o esa preposición sobre hace referencia a ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí? Bautizado con el Espíritu Santo. La otra es que el Espíritu Santo permanece sobre nosotros, ¿sí? Y ese permanecer sobre hace referencia a ungir a la persona, ¿sí? ¿Y lo unge para qué? Para que desempeñe una función, una tarea, ¿cierto? Y lo capacite para que pueda realizar ese trabajo como Dios quiere que lo haga, ¿sí? La otra es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, yo quiero que... Yo me acomodo aquí. Yo quiero que rápidamente me digan las preposiciones que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Yo las tengo. Listo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ujú. Y hace referencia a... Referencia a compañía o al lado de. ¿Para qué? Me corchó. Acompañados. Compañía o al lado de nosotros, pues. Sí, pero ¿para qué? Para aquí. Para dar a conocer a Jesús, A Jesús y guiar a la verdad. y testificar de Jesús. Listo. Y testificar, eso. Listo, sigue, continúa. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Sí, El Espíritu Santo permanece sobre nosotros. listo. Pero no, Para ahí un momentico. dice para Entonces, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ¿sí? Esa preposición, ¿a qué hace referencia? bautizado con el Espíritu Santo. Sí, en ese caso la preposición sobre hace referencia a ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Listo? Continúa. El Espíritu Santo permanece sobre nosotros. Sí, hace referencia, permanece, ¿a qué? Permanece, referencia a ungir. Sí, ¿para qué? Para crear una tarea, realizar una tarea, un trabajo que Dios nos manda a hacer. Sí, es decir, Pues esa palabra permanece sobre nosotros, hace referencia a ungir. ¿Para qué? El Espíritu Santo capacita a la hermana Mariela, a Daniela, a la hermana Diana, a la hermana Mercedes, ¿cierto? Al hermano Orlando, ¿cierto? A la hermana Carmen, lo capacita para desempeñar una función, una tarea, ¿sí? Eso. Eso hace referencia a permanecer sobre, ungir a la persona. Sí, el Espíritu Listo, Santo sí. la unge y la capacita para desempeñar un trabajo, una función, una tarea. ¿Listo? ¿Todos vamos entendiendo hasta ahí? Listo. Recuerden que no solamente es tener el conocimiento, sino que usted lo escudriñe y que lo ponga en práctica.
El otro es ¿cierto? el Que le pida. Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Sí, ya vamos a estudiar eso, hermana, gracias. Ya vamos a listo. estudiar, que es lo más importante, ¿sí? Pero recuerde que todo el conocimiento, una cosa es conocer a Jesús y una cosa es conocer de Jesús, ¿sí? Una habla de conocimiento y una habla de relación, ¿sí? Conocer a, conocer de, son dos cosas muy diferentes. Usted tiene que llevar una vida de oración, ¿sí? Y pedirle al Señor que le revele el Evangelio y después de la oración pasa a la lectura de las Escrituras para que el Espíritu Santo lo ilumine, le dé un corazón entendido, ojos para ver, oídos para oír, y usted pueda comprender esto que le estamos enseñando, ¿sí? Porque no podemos ser oidores olvidadizos. Mire, cuando yo me convertí al Señor y me llamó a pastorear hace muchos años, yo me leía libros de teología. O sea, yo semanal me leía 2, 3 libros de teología, de Berkhoff, teología sistemática, pero no conocía el Evangelio. Pues entonces me sirvió, pero a la vez no, porque sabía o tenía mucho conocimiento, pero no conocía el Evangelio. Pero todo ese conocimiento, cuando conocí el Evangelio, se volvió productivo, ¿cierto? Porque entonces ya como entendí, conocí el Evangelio, entonces yo ya sé qué es relevante y qué no es relevante, ¿cierto? Pero lo puse en práctica, yo oraba, ayunaba y clamaba y decía, Señor, por favor, revélame esto, ¿sí? Y eso hizo que yo llegara allá donde el pastor Israel, ¿sí? Aunque yo ya predicaba, ya era pastor, pues eso hizo que yo fuera allá y él me enseñara el Evangelio. Entonces Dios me reveló el Evangelio. Sí, por medio del pastor me lo enseñó. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Orar, ¿cierto? Y poner en práctica todas las enseñanzas. Y no pasar por alto nada. Y todo lo que se me explicaba, ¿cierto? Yo llegaba a mi casa, oraba y lo buscaba en las Escrituras. Si no estaba allí, pues simplemente no lo recibía. Pero todo estaba allí. Entonces yo decía, entonces sí es conforme a la palabra de Dios. Entonces lo puedo recibir. Y eso es lo que yo exhorto a los hermanos siempre. Todo lo que yo les enseñe, lo que les enseñe cualquier pastor, usted tiene que ir a las Escrituras y leer si es verdad o si no es verdad. Si es conforme a las Escrituras o si no es conforme a las Escrituras. Lo que no sea conforme a las Escrituras, pues sencillamente no es así. ¿Listo? Señor. Ojo, ojo porque al final de cada capítulo recuerde que se hace un examen, ¿cierto? No es para rajar, no es para corchar, sino para que usted tenga ese conocimiento arraigado y pueda dar fruto, ¿cierto? Ujú. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí? Señor. ¿Todos bien hasta ahí? ¿El hermano Orlando, todo bien hasta ahí? Sí, la hermana Mariela, Daniela, Amén. Amén, sí, Señor. ¿bien? ¿Hasta ahí todo bien? Pastor, cuando yo no le escuché cuando usted estaba diciendo una cosa es conocer y otra cosa, ahí ya no le escuché a Una Jesús. cosa es conocer de y otra cosa es conocer a. Una habla de relación y una habla de conocimiento. ¿Sí? Conocer a Jesús y conocer de Jesús son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Usted conoce a su mamá. ¿Sí? Usted conoce a su madre. Pero alguien dice, ¿será que yo conozco de mi mamá? No, yo conozco a mi madre. ¿Sí? Una habla de relación y la otra habla de conocimiento. Las dos tienen que ir entrelazadas, el conocimiento y la comunión con el Señor. Por eso Dios dijo, pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a una comunión con su Hijo nuestro Señor. Entonces es muy importante eso, que no solamente es el conocimiento, sino también la comunión que usted tenga con el Señor para que se vaya arraigando y Dios le vaya sembrando esto en su corazón, para que lo ponga en práctica. ¿Sí? Entonces, conocer a y conocer de es muy diferente. Una habla de relación y la otra habla de conocimiento. Sí, señora, cuénteme, hermana Mercedes. Sí, pastor, por favor, ¿cuál es el A? Conocer A es relación. ¿Sí? Conocer a habla de relación y conocer de conocimiento. ¿Listo? Eso, relación, eso, gracias. D es conocimiento. Gracias, pastor. ¿Listo? Las dos tienen que ir entrelazadas.
¿Listo? Ahora, lo más importante, presten atención. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Póngale mucho cuidado. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Búsquenlo ahí, por favor. Y los que no, pues lo anotan. ¿Listo? Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. ¿Versículo qué, pastor? Perdón. Versículo 38 y versículo 39. ¿Listo? Lo voy a leer. Presten atención. Vamos a leerlo despacio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Escuche. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 14, ¿cierto? Versículo 16 y versículo 17. Entonces, la hermana Mariela me ayuda con esa cita. Porfa. Sí, señor, con mucho gusto. Perdón, pastor, 16 y 17, ¿de qué libro? Del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17. Y yo rogaré al Padre, y no dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Amén, gracias. Amén, pastor. Mire lo bonito de esto. Estamos viendo la última, que es que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? La hermana Mariela leyó, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, ¿cierto? Jesús está hablando cuando iba a ascender, ¿cierto? Y sus discípulos estaban tristes, pero él le dijo, no se preocupen, yo me voy, pero viene el consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ¿sí ve? No puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mire lo importante aquí, la preposición. ¿Por qué qué? Pero vosotros le conocéis porque qué. Mora. ¿Por qué qué, hermana? Porque mora en nosotros. Con vosotros y Mora en estará mí. en vosotros. En vosotros. Amén. O sea, Entonces, preste atención. Aquí se nos nombra la preposición, ¿sí? Porque mora con vosotros y estará con vosotros, ¿sí? En Juan capítulo 20, versículo 22, anote la cita, dice de la siguiente manera, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí ven? ¿Cuál es la preposición? morar en nosotros. Es correcto. Morar Sí, en mora en nosotros. Mora en nosotros. La primera cita que vimos, Juan 7, 38, 39. La segunda, Juan 14, versículos 16 y 17. Y la tercera, Juan 20, 22. Y la última, Romanos 8, 11. ¿Sí? Y si el espíritu de aquel, escuche, que levantó de los muertos a Jesús mora
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Que mora en vosotros. Mire lo importante de esto. Entonces, estamos viendo las 4 preposiciones, ¿cierto? Estamos viendo las 4 preposiciones. Hay otras citas que hablan de morar, no las voy a leer por tiempo, ¿cierto? Pero usted las va a notar. O no sé si alcance porque toca acabar antes porque la sala la necesitan para los hermanos de Cartagena. Yo creo que sí alcanzo. Entonces, Romanos 8:9. Anótelo y yo la leo rápido. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. ¿Ya? Romanos 8:9. Sí, Dice, señor. Sí, señor. mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí ven? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es muy, muy tremendo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Somos templo de su Espíritu. Por eso no lo debemos destruir. ¿Sí? Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque dice que no es de nosotros, ¿sí? Dice que el cual tenéis de Dios. Amén, hasta ahí vamos bien. Amén. Pastor, ¿me Ezequiel, recuerdas por favor el versículo? El último. En eso, el Romanos último, 8. Primera de Corintios, Romanos 8:9 y Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios. Gracias, Pastor. Con mucho gusto. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Yo quiero que me digan si estamos entendiendo hasta ahí. Estamos Sí, viendo, señor. estamos viendo la última preposición, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Entonces, El de que mora. Ezequiel 36:26, versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ay, Pastor, qué pena. ¿Cómo es el versículo? No le entendí. Ezequiel capítulo 36, versículo Ah. 27. ¿Listo? Ezequiel 36, 27, ¿sí? Sí, señora. Ezequiel. Entonces, presten atención. Todos estos versículos que hablan de morar en, estar dentro de o tener, hace referencia a habitar o vivir en. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros, ¿sí? Y hace referencia a salvar nuestra alma. De todas esas preposiciones, de todas esas 4 preposiciones que vimos, la más importante es esta última: que el Espíritu Santo more en nosotros. Por eso Pablo lo recalca en Romanos y dice: ya que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No importa si la persona es bautizada, no importa si la persona se congrega cada 8 días, no importa si la persona hace milagros, señales, prodigios. Si el Espíritu Santo, escuche bien, no mora en nosotros, no somos de Dios. Y como consecuencia, no somos sus hijos. ¿Sí? Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque no podemos ver ni podemos entrar en el reino de los cielos. De los cielos. Entonces, de las preposiciones que vimos, la más importante, ¿cuál es? La de que more en mí. Mora en Que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿sí? Que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿sí? Morar en, estar dentro de, tener, sí hace referencia a habitar o vivir, es decir, el Espíritu Santo puede salvar nuestra alma. De esas 4 preposiciones, la más importante es que el Espíritu de Dios more en usted. ¿Cómo sabe la persona eso? Amén. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De Dios. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo.
Eso dice la palabra de Dios. Dale, que me ¿En qué versículo dice eso, pastor? Ok. Ya te lo doy. Ay, vale. Ya estamos atentas a buscar. Eso está en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, tenemos la certeza y la convicción de que somos hijos de Dios. Esto es una necesidad y una urgencia, mis hermanos. Una necesidad y una urgencia. ¿Ustedes saben cuántas personas se mueren sin Jesús todos los días? ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto por el COVID desde marzo hasta aquí? Sin Jesús. ¿Saben cuál es el destino de una persona que se muere sin Jesús? Sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Sí saben cuál es el destino, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Pero esto es una urgencia y una necesidad. Y yo necesito que ustedes se comprometan ¿cómo? Orando todos los días. Estudiando esto que se les está dando, que es conforme a las Escrituras. ¿Cierto? Que no falten, por favor, porque son solamente 2 horas cada 8 días. Ni siquiera es una clase intensiva. Si fuera intensiva, la tomaríamos por lo menos 4 veces a la semana. Pero es solo los domingos. Si una hermana pidió permiso, está muy bien. Otra hermana me llamó y pidió permiso, está muy bien. Pero ese tiempo de oración nunca se negocia, ¿sí? Y el tiempo de enseñanza tampoco. O sea, usted no lo negocia. Usted desde hoy se programa para dentro de 8. A menos de que se le presente alguna calamidad, ¿cierto? Y es entendible. Pero el domingo a las 2, usted ya tiene que estar programado para venir a recibir la enseñanza. ¿Sabe cuántas personas no pueden recibir esto? Por eso es que se está capacitando y se requiere llegar a esos 3.000 obreros para que ustedes también vayan por otros, ¿sí? Porque sería muy triste usted llegar allá y que el Señor le diga, no, Daniela no ganó almas, la hermana Mariela no hizo nada, la hermana Mercedes no hizo nada. Me conocieron, sí, pero no hicieron nada. Y más viviendo estos tiempos tan difíciles, ¿cierto? Estos dolores de parto, tenemos que trabajar para el Señor, incansablemente. Y ustedes que son nuevos o que ya son avanzados, trabajen para el Señor. Sirvan para el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es el todo de esto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Es que podamos ser salvos. Pero una persona nacida de nuevo siente necesidad y carga por aquellos que no conocen a Jesús. Y entonces tiene que conocerlo para darlo a conocer. Que no puede darlo a conocer si no lo conoce. ¿Listo? Entonces, esa última preposición es la más importante. ¿Sí? Es la más importante. Que el Espíritu Santo more en Orlando, en Mercedes, en Daniela, ¿cierto? En Mariela y en todos los hermanos que están conectados. ¿Sí? Eso es lo más importante. Lo más importante es eso. Pastor, ¿será que usted puede volver a recordarme que hace referencia a qué? Pues yo puse acá morar dentro de vivir, pero no sé, algo me faltó. Señora hermana, no le escuché muy bien. Repítame, por favor. Qué pena. Pastor, es que si usted puede volver a recordarme que hace referencia a qué. Morar dentro de, pero no recuerdo algo más. Me hizo falta algo, creo. Hace referencia a que el Espíritu Santo habita o vive en nosotros. Habita, eso, habita. ¿Sí? Y es la más importante, ¿cierto? Porque si una persona no tiene el Espíritu Santo morando dentro de ella, no es de Dios. ¿Sí? Gracias, si el Espíritu pastor. Santo no mora en nosotros, no somos de Dios. No somos sus hijos. No podemos ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces, eso es de vital importancia. ¿Sí? Y eso está en Romanos 8:16, que ya lo habíamos visto. Que ya les di la cita, ¿no? Que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, vimos las 4 preposiciones, que espero que haya quedado claro, ¿cierto? Si no, me devuelvo. Sí, vimos las 4 preposiciones que hablan o hacen referencia al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Me quieren regañar? Díganme todo.
¿Todo bien hasta ahí? Perfecto, pastor. Muchas gracias. Gracias. Ojo, no hemos acabado, ¿no? Todavía queda tiempo, pero necesito que este tema esté claro, ¿listo? Entonces vimos las 4 preposiciones. Pastor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dime. Nosotros lo que pasa es que los primeros 10 minuticos se nos complicó ingresar y perdimos esos 10 minuticos. Ustedes comparten, así como el PDF de hace 8 días que yo estuve estudiándolo sobre la oración, también van a compartir un PDF referente al tema de hoy, del nuevo nacimiento. Sí, señora, mira, esto queda grabado. Yo lo estoy grabando acá, queda en la nube y se sube al grupo. Como la enseñanza de la oración de la clase pasada quedó en el grupo. Para los que no estuvieron, ¿sí? El hermano Orlando no estuvo, ¿cierto? Ah, ok, perfecto. Entonces, ahí quedó grabada y la puedes estudiar, ¿cierto? Ahí quedó grabada y la puedes estudiar. Todas van Listo, pues es quedar que hemos grabadas, ido ¿no? tomando muy juiciosas apuntes, pero eso uno como que le queda en desorden. No sé si de pronto mujer seamos como psicorrígidas, queremos hacerlo todo puntico a puntico, y eso tenemos rayada esta hoja para anotar los versículos, entonces sí nos gustaría poderlos con más calmita transcribir al libro Me de pasa apuntes de igual. Dios. ¿Cierto? Dime. Y es que Sí. dice otra hermana que le pasa igual, y es que yo suelo los títulos los coloco de rosadito y aquí lo hice como sea. Entonces, es No, eso. pero mira, no hay ningún problema. Lo importante es que tú puedas entender, ¿cierto? Estás con tu mamá ahí, ¿cierto? Sí, señor. Estamos las dos. Aquí estamos. Lo importante es que ustedes puedan entender. Y sí es bueno ser ordenado porque Dios es un Dios de orden. Yo también soy así. Ujú. Miren, yo antes de predicar en la iglesia, mis sermones, yo le pongo punticos, flechitas, les pongo cositas, porque a mí me gusta también todo ordenado y en mi vida soy igual. Pero lo importante también es que nosotros podamos entender, ¿cierto? Y llevar ese conocimiento a la práctica, ¿sí? Sí. Entonces, Ok. te metes 10 minuticos cuando subamos la enseñanza que queda grabada y mira los 10 minuticos que te faltó y ya, no pasa nada. Ay, gracias, pastor. Perfecto. Bueno, Listo. pues, listo. Entonces, mis hermanos, hasta ahí, claro, las 4 preposiciones con referencia al Espíritu Santo, ¿cierto? Ujú. Y también hablamos que puede permanecer sobre. Listo, la más importante de todas es que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Listo? Esa es la más importante de todas. Ahora, presten atención. ¿Para qué nacer de nuevo? Estamos hablando. ¿Para qué nacer de nuevo? Para que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿cierto? Para ser hechos hijos de Dios. Dios. Para entender, tercero, para entender, guardar y obedecer las Escrituras, ¿sí? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. ¿Para qué nacer de nuevo? Para esto también, ¿sí? Si no se nace de nuevo, si la persona no nace de nuevo, no puede entender esto. No puede comprender la palabra de Dios. Por eso hay gente que se le dificulta tanto. Y hay gente que pone, ¿cómo lo podemos llamar? Empieza a cuestionarse sobre muchas cosas, ¿cierto? Y dice, no, pero es que, y empieza, y según ellos dicen que encuentran errores en la palabra de Dios, pero no. La palabra de Dios no tiene errores porque es infalible e inerrante, ¿sí? Es nuestro manual, es nuestra regla de fe y de conducta. No hay errores en ella. Los errores están en ustedes y en mí. Por eso Dios quiere que nosotros podamos nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las Escrituras. Si la persona no cumple con este requisito, no puede entender nada de lo que enseña la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. ¿Listo? Bueno. Perdón, 2 Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tienes? Sí, señor. Listo, voy a leerlo.
Por favor, silencien. Mami, mírame con esta gafa. Mami, mírame con esta gafa. Silencien los micrófonos, por favor. Eso es. Muchas gracias. Listo, dice de la siguiente manera. Está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto? Está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Escuche bien, pero cuando se conviertan al Señor, ¿sí? El velo se quitará. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito para que ese velo sea quitado? Convertirse al Señor. Convertirse al Señor, es decir, conocerlo. Conocerlo, convertirse al Señor. ¿Sí? Por eso cuando una persona no nace de nuevo no puede entender la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. El hombre natural no puede entender, comprender las cosas espirituales. ¿Sí? Son una locura. Son una locura. Entonces el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no las puede entender. ¿Sí? Presten atención, hermanos. Esto es muy importante. ¿Listo? Es importante que para nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Para qué nacer de nuevo estamos hablando? ¿Cierto? Para entender, para guardar y obedecer las escrituras. Si la gente no cumple y si no cumplimos con este requisito, simplemente no podemos entender las cosas espirituales. ¿Sí? No las podemos entender. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Listo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Listo, hermana Mariela, colabóreme por favor con esa cita, si es tan amable. Sí, sí, señor, con mucho gusto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Mire, pongámosle sentido a las escrituras. Vea. El hombre natural no puede entender estas cosas. ¿Sí? Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y después dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ahí vamos bien, espiritualmente. Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las escrituras. La persona que no nace de nuevo, sencillamente, todo le va a parecer una locura, como el apóstol Pablo nos enseña aquí. ¿Cierto? Por eso hay gente que dice, allá van esos evangelocos. Allá van los evangelocos. Yo no entiendo por qué esa gente se congrega los domingos. Yo no entiendo por qué oran, por qué leen las escrituras. Precisamente por eso. ¿Cierto? El problema radica en el corazón. No pueden entender esto. ¿Sí? No lo pueden discernir porque es espiritualmente. ¿Listo? Entonces, solo el que es nacido de Dios, ¿sí? Puede oír su voz. Eso es otro aspecto muy importante. Solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. Entonces, tercero, para entender, guardar y obedecer las escrituras. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Sí? El hombre natural no puede entender esas cosas. Otra característica muy importante. Solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. Solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. ¿Sí? Juan 8:47. Pastor, tengo una inquietud. Señora. Cuando tú hablas de que solo el que es nacido de Dios puede oír su voz, ¿esto hace referencia a una voz audible o la voz de no sé, como en el espíritu? De su palabra, todo. Habla por medio de las escrituras, ¿cierto? Por medio de su palabra.
también habla audiblemente, ¿sí? Una cosa es la voz de Dios, una cosa es la voz del Espíritu y una cosa es la voz de Jesús. La voz, perdón, Una la cosa es otra la voz voz. de Dios, otra del La voz de Espíritu. Dios es como trueno, ¿sí? Dice la palabra que es como trueno, ¿sí? El Espíritu Santo es el consolador, ¿sí? Y la voz de Jesús es como voz de hombre, ¿sí? Por eso es el Hijo del Hombre. Pero cuando hace referencia o cuando les digo que solo el nacido de Dios puede oír su voz, también hace referencia a que lo puede oír audiblemente, ¿sí? Por eso en el libro de Hebreos dice que cuando escuchemos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación, en el día del desierto, ¿sí? Cuando escuchemos hoy su Perdón, voz, pastor, la voz del Espíritu Santo, en la voz del Espíritu Santo, es el consolador. que dice que la voz de Dios, bueno, perdón, gracias. ¿Cierto? Él nos habla, Él nos susurra ahí, y nos guía hacia toda la verdad. La voz del Padre es como voz de truenos, ¿sí? La voz de Jesús es semejante a la voz del Hijo del Hombre, ¿sí? Santiago, por favor. Pastor, una pregunta. Señora, A veces también se puede considerar que la voz de Dios es como cuando uno a veces le llega a un pensamiento que uno nunca lo consideraba, o una corazonada. Mirley, por por favor. favor, silencien los micrófonos porque no le escuché a la hermana. Gina, venga, Gina. Repíteme, por favor. Gina. Vale, perfecto. Ya, ahora sí, repíteme, porfa, la pregunta. Pastor, la voz de Dios también se puede interpretar como yo escuché la voz de Dios al sentir que llega mientras yo estoy en oración un pensamiento a mí, o un impulso, o una corazonada, no sé cómo explicarlo. No sé, por ejemplo, una persona está orando, tiene un hijo y de repente su pensamiento en oración se le viene que ese niño se va a caer por las escaleras, pero uno lo deje en el cuarto, que sea, o sea, algo así. ¿Esa hace parte de escuchar la voz de Dios? Pues eso ya va en la persona, ¿sí? Porque también la conciencia es la que nos acusa a veces también cuando vamos a hacer algo. El Señor también nos guía, el Espíritu Santo nos dice, mire, ¿sí? También hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría, ¿cierto? Entonces, esos son dones, pero uno tiene que diferenciar qué es un don y cuál es la voz del Señor, ¿cierto? ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Listo? ¿Eso se desarrolla con el ejercicio de estar en comunión con Dios? Eso se desarrolla con los ejercicios espirituales. Y un ejercicio espiritual, ¿cuál es? La acción de gracias, la oración, la lectura de las escrituras, ¿cierto? A medida que tú vas teniendo comunión con Dios, ¿sí? Pues vas madurando en la fe. Precisamente por eso solo el que es nacido de Dios puede oír su voz, es decir, la diferencia. Por eso en el Evangelio de Juan él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Sí? Mis ovejas, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Y después el versículo siguiente dice que no escuchan la voz del extraño, ¿sí? Es decir, nosotros cuando nacemos de nuevo podemos diferenciar la voz del Señor. Sabemos cuando el Señor nos habla, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Entonces, pastor. por eso dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. Solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. ¿Listo? Ahora, listo, gracias, pastor. Con mucho gusto, para guardar la palabra de Dios es necesario guardar de nuevo. Estamos viendo que entender, guardar y obedecer las escrituras. Guardar y ¿cierto? obedecer las escrituras. ¿Para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las escrituras. ¿Sí? Eso lo estamos viendo.
¿cierto? Entonces, si no se nace de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, ¿sí? Otro aspecto, solo el que es nacido de Dios puede oír su voz. Ahora, para guardar la palabra del Señor es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Vamos a ir al libro de Ezequiel 36, versículo 26 y versículo 27. Para guardar, pastor, me quedé ahí. Para guardar la palabra de Dios es necesario nacer de nuevo, ¿sí? ¿Para qué nacer de nuevo? Estamos viendo que para entender, para guardar y para obedecer las escrituras. ¿Listo? Entonces, para guardar la palabra del Señor es necesario, ¿sí? Es necesario, absolutamente necesario, nacer de nuevo. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿sí? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, escuche bien, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos Ese y versículo. los pongáis por obra, ¿sí? Y los pongáis por obra. Mire lo bonito de esto, ¿sí? Ezequiel, ¿qué, pastor? Perdón. 36, versículo 26 y 27. Cuando Dios hace, ahí no está hablando del órgano del corazón, no está hablando del órgano del corazón, ¿cierto? Por eso dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿sí? Entonces, para guardar la palabra de Dios es necesario, absolutamente necesario, nacer de nuevo, ¿sí? Solo la persona que es nacida de nuevo puede guardar los estatutos, los preceptos y ponerlos por obra. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, solo la persona que es nacida de Dios o que es nacida de nuevo puede guardar la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Ya lo tienen ahí, listo. Mire lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, preste atención. Preste atención. Pues este es el amor a Dios, que guardemos, si oyen, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Por eso Jesús les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Sí? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En esto consiste el amor, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esa palabra gravosa? ¿Sí entienden esa palabra? Porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué significa eso? Que no es molesto, que no requiere un gasto, que no es pesado, que no ocasiona ninguna molestia. ¿Sí? Eso significa gravoso. Es todo lo contrario. Guardar la palabra, guardar y obedecer la palabra de Dios es todo lo contrario. Si no resulta molesto, no es una carga, no genera un gasto. Sí, es todo lo contrario. ¿Sí? Es todo lo contrario. Trae paz, ¿cierto? Somos bienaventurados y estamos obedeciendo y siendo obedientes a lo que el Señor ha puesto en su palabra. ¿Sí? Por eso dice que sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Es decir, que no generan alguna molestia, ¿sí? Porque los mandamientos de Dios son buenos, porque Dios es bueno.
Y hay mucha gente que aún así no lee la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces estamos viendo que solo el que es nacido de Dios puede oír su voz y que para guardar la palabra de Dios es necesario nacer de nuevo. Di la cita de Ezequiel 36, 26, 27 y primera de Juan capítulo 5, versículo 3. ¿Listo? Entonces, Sí, para señor. entender, guardar y obedecer las escrituras, estamos estudiando eso, ¿cierto? ¿Para qué nacer de nuevo? Para entender, guardar y obedecer las escrituras, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. Listo. Amén. Señor. Otro aspecto muy importante, para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 10. Colisa no lo está poniendo. Pastor, perdón, para que la palabra de Dios Sea escrita en la mente y en el corazón del creyente. ¿Listo? Para que la palabra del Señor sea escrita en el corazón del creyente. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 16, Hebreos 10, 16. Dice de la siguiente manera: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Mire lo bonito de esto. Mire, cada vez que uno lee la palabra del Señor, tiene que hacer mella en el corazón. Porque esta es la misma voz de Dios. Sí, esta es la voluntad de Dios. Por eso dice, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. Mire lo bonito que es Dios. Dice, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Sí? Ahora vamos a ir al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, por favor. Vamos a leer el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16. Hermano Orlando, si quiere hágame el favor y lea ese versículo, por favor. Versículo 16. ¿Su merced está ubicado en dónde? ¿En Cartagena? Amén. 3:16. Colosenses 3:16. Sí, señor. Ayuda. Esa es la actitud, hermano. A mí me gusta que la gente sea alegre. Esa es la actitud. Con ganas, y es que se leen las escrituras. Ayúdeme, por favor, entonces con Colosenses 3:16. Colosenses, busca. Ya, pastor, ya, pastor. Tranquilo, no se preocupen. Esa es la mía. 3:16. Está después del libro de Filipenses y antes del libro de Primera de Tesalonicenses. Ay, no. Espera. El segundo te a mí. Filipenses 3:16. Es el 3. Dice así, pues en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones y al Señor con salmo, con himno, cántico y sean
de palabras o hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano. Muy amable, gracias. Muy amable. Sí, mire lo que dice aquí. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. ¿Sí? En abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que leer la escritura todos los días y se tiene que llenar de ella. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Sí ve? Eso es lo mismo que concuerda cuando la palabra de Dios es escrita en la mente y en el corazón. Cuando es escrita en la mente y en el corazón, ¿sí? Va a morar en abundancia en usted. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo, ¿listo? Entonces, para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón, ¿cierto? Eso hace también que more en abundancia en nosotros. ¿Listo? Amén. Otro aspecto muy importante. Cuarto, para tener el amor de Dios morando en nosotros. ¿Listo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Vamos a hacer un repaso chiquito. ¿Listo? Entonces, estamos viendo para qué nacer de nuevo, ¿cierto? Estamos viendo para qué nacer de nuevo. ¿Sí? Para ver el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Porque Jesús afirmó que la única manera de ver y entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo, ¿cierto? Lo primero, para ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y vimos que los hijos de Dios son los que son engendrados por él, ¿sí? Cuando se es hijo, se pasa a ser miembro de la familia de Dios, ¿sí? Cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre, ¿sí? Cuando se nace de nuevo, Jesús es nuestro hermano mayor. Pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Segundo punto de para qué nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿sí? Y hablamos de 4 preposiciones, ¿sí? Hablamos de 4 preposiciones, ¿sí? Está con nosotros, mora en nosotros, viene sobre nosotros y permanece sobre nosotros. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Tercero, para entender, guardar y obedecer las escrituras. Si no se nace de nuevo, no se cumple con el requisito de entender la palabra de Dios. ¿Listo? Si no se nace de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, ¿sí? El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Solo el nacido de Dios puede oír su voz, ¿sí? Otro requisito, para guardar la palabra de Dios es necesario nacer de nuevo. Y para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. ¿Sí? Y leímos Hebreos 10:16 y Colosenses 3:16 que dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Cuarto, para tener el amor de Dios morando en nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que solo la persona nacida de nuevo o la persona nacida de Dios puede tener el amor de Dios. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, por favor. Versículo 42. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ahí? Pastor, Juan 5, ¿qué? 42. Juan 5, 42. ¿Me confirmas, por favor, si están entendiendo? Sí, perfecto, sí, señor. Listo. Juan Juan 5, 5, yo lo 42. tengo.
Yo lo tengo. Léelo. ¿Cuál es? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Sí? Entonces Jesús está hablando aquí, les dice más, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿sí? ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Así como el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, ¿sí? Necesitamos tener el amor de Dios morando en nosotros, ¿sí? Ese amor de Dios, mis queridos hermanos, tiene unas características específicas, ¿sí? Mire, el amor de Dios no es como el amor de ustedes, ni como el amor mío, ni como el amor del mundo, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Y eso también es un atributo de Dios. La gente a veces piensa que cuando comete un error, Dios lo deja de amar, pero no. O sea, el amor de Dios no está sujeto a circunstancias, ¿sí? El amor de Dios no está sujeto a circunstancias. Él nunca deja de amar. Él siempre ama, ¿sí? Por eso el amor de Dios o el verdadero amor, el de Dios, tiene unas características específicas. Y eso está en el libro de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Sí, vamos a leer desde el versículo 1. Mire, esto es muy importante, ¿sí? Porque se requiere nacer de nuevo para tener el amor de Dios morando en nosotros, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder amar como Dios quiere que amemos, ¿sí? Por eso el amor de Dios no se puede medir, por eso el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Por eso el amor de Dios es tan diferente a su amor y a mi amor. Por eso una persona que no nace de nuevo no puede amar a su esposa, ¿sí? Como Dios quiere que la ame. La palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No sean ásperos con ellas, trátenla como a vaso frágil, ¿sí? Ese amor de Dios tiene unas características muy específicas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1, y vamos a leer hasta el 8. Dice de la siguiente manera, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, escuche, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Escuche las características del amor de Dios. Escúchelas y anótelas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca jamás deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y mire lo que dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es mayor que la fe y es mayor que la esperanza. Ese es el amor de Dios, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Entonces, se requiere nacer de nuevo para tener ese amor de Dios morando en nosotros. Y por lo tanto, usted y yo vamos a poder amar, como lo dicen las Escrituras, ¿sí? El amor, ¿qué es el amor? El amor es buscar el beneficio de la otra persona, ¿sí? Y no el de uno. Por eso dice que el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. Ese es el verdadero amor. Y mire lo que dice. Es mayor que la fe y mayor que la esperanza. Dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Listo? El mayor de ellos es el amor. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, dice Pedro. Y también dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
¿sí? Dios es amor. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ve? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿listo? Estamos viendo el cuarto punto de para qué nacer de nuevo, ¿cierto? Y es para tener el amor de Dios morando en nosotros. Morando en nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, por favor, ya saben que me pueden preguntar. Ahí está mi teléfono, ¿no? Por el WhatsApp. Si necesitan algo, con mucho gusto yo los puedo atender, siempre y cuando esté desocupado, ¿sí? No duden en llamarme o en escribirme si tienen alguna duda, si necesitan algún consejo, si necesitan algo, aquí está su servidor, un ministro, y no duden en escribirme o llamarme si necesitan algo. ¿Listo, mis hermanos? Gracias, pastor. Muchas gracias. pastor. Vamos Dios lo a bendiga. poner este tiempo para finalizar en manos del Señor, porque ya necesitan la sala. Vamos a darle gracias a nuestro Padre, ese Padre bueno y eterno que tenemos. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito, por mis hermanos, Señor, por la hermana Mariela, Mercedes, Santiago, Adiela, Carmen, Daniela, Gabriela, Orlando. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Padre bendito, que se ha conectado hoy, Señor, y que ha sacado su tiempo en el nombre de Jesús para recibir esta enseñanza. Yo te pido que pueda dar fruto, Señor, en sus corazones, que puedan meditar en ella, que la puedan poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que no vuelve vacía, y yo creo, Señor, porque no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Yo te pido que lleves a mis hermanos con bien, Señor, que guardes en completa paz sus corazones, Señor, que si están pidiendo por alguna necesidad, seas tú contestando esas peticiones y esos anhelos de su corazón, Señor, que no permitas que se desvíen a diestra, siniestra, que su pie no tropiece, Señor, que no les falte ningún bien, que seas tú supliendo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, sus necesidades, Señor, de vestido, de comida, materiales, físicas, espirituales, porque tú eres un Dios bueno que se complace, Señor, en darnos lo que necesitamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos, Señor, que nos permita seguir con esta enseñanza cada domingo, Padre bendito, y que seas tú guiándonos por tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender y comprender las verdades del Evangelio. Te damos toda gloria, toda honra y toda exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Los amo mucho en el amor del Señor. Les bendigo en gran manera. Gracias por conectarse, por sacar su tiempo. Por favor, mediten. Gracias, pastor. Gracias, profesor. ¿Listo? Gracias, Bueno, pastor. Dios te bendiga. Amén, gracias. Dios le recompense, pastor. Hermana Mariela, Dios le bendiga grandemente. Hermano Orlando, Dios le bendiga. Muchas Daniela, Dios te gracias. bendiga. Amén, pastor. Anita Igualmente. Mercedes. Nos vemos el Anita domingo, Mercedes, confiando en el chao. Señor. Dios les Amo bendiga. mucho. Anita Carmen, bendiciones. Hermano Orlando. Está ni cómo es. Y yo mire la hora y yo